Hola, hola, ¿cómo están? Nuevamente desde Radio Sónica, desde la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y, por supuesto, en el marco del proyecto Maravilla de Mujeres contra la Violencia, donde particularmente hacemos foco de la violencia hacia las mujeres migrantes, las mujeres con discapacidad, las mujeres trans y no binarias, con el apoyo del Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para acabar con la violencia contra las mujeres. Estamos en esta transmisión tan especial donde tratamos de conectar a todo el país y donde estamos hablando con las realidades de las distintas provincias para ver qué está sucediendo con la violencia contra las mujeres en cada rincón de la Argentina. Estamos en días difíciles porque, bueno, seguimos sin tener un presupuesto nacional aprobado, entonces tampoco sabemos bien cuáles van a ser los presupuestos para estos temas. Se ha eliminado el Ministerio de las Mujeres, se ha desmantelado lo que era la Secretaría de Prevención de Violencia hacia las Mujeres y, por supuesto, muchas de las provincias están teniéndose que hacer cargo de estos temas con sus propios recursos y, por supuesto, tienen muchísimas necesidades y se hace difícil. Así que le queremos dar la bienvenida y agradecerles mucho a quienes nos acompañan hoy. Tenemos en línea a Alicia Tate, ella es secretaria de la Mujer en la provincia de Santa Fe, y también nos acompaña María Belén Boba, que es directora de Género y Diversidad en la provincia de Mendoza. Así que es un gran gusto poder estar conectadas con distintos lugares de la Argentina. Por supuesto, Alicia es una amiga de la casa, integramos juntas la multisectorial y hace muchos años que trabajamos juntas. Y María Belén es una representante también de la nueva generación de mujeres jóvenes, políticas, funcionarias, que van tomando la posta y remando en estos temas. Así que les agradezco muchísimo a ambas, les damos la bienvenida. Y bueno, ustedes escucharon un poquito mi introducción. Me gustaría que se explayen y que nos cuenten con todo el detalle que ustedes quieran cuál es la realidad en sus provincias, qué está pasando en general con el tema de la violencia hacia las mujeres y qué está pasando con las políticas públicas que ustedes están llevando adelante. Así que muchas gracias, María Belén y Alicia, por acompañarnos. No sé quién quiere empezar. Bueno, María Belén llegó antes a la reunión, así que le damos la palabra y la bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hola Ali, Hola, también Belén. nos estamos conectando todo el tiempo porque más allá de lo que está pasando a nivel nacional, que como vos lo mencionaste, el desarme del Ministerio de las Mujeres y el vaciamiento, digamos, de la Secretaría de las Mujeres y el desarme de la Secretaría también de la Prevención contra las Violencias, lo que nos sigue sosteniendo a todas las provincias es un Consejo Federal donde articulamos todo el tiempo con las distintas provincias y ese Consejo Federal lo sostenemos las provincias. Las provincias creamos un grupo de WhatsApp, nos seguimos comunicando todo el tiempo. Justamente hoy enviamos una solicitud al Gobierno Nacional para que este Consejo Federal, que se reúne hace muchísimos años y muchísimas veces al año, por lo general 3 o 4 veces al año, todavía el año pasado nos reunimos una sola vez y este año todavía no tenemos noticias de cuándo será la primera reunión, que nos parece sumamente importante porque te dieron a conocer desde el Gobierno Nacional un montón de iniciativas que claramente afectan nuestra cotidianeidad en nuestro trabajo particular en las provincias, como lo de femicidios, como lo de la parte de hormonización, la modificación de la ley de identidad de género y tantas otras cosas que se declararon a nivel público que sinceramente nosotras como representantes de las provincias no tenemos información precisa y seguimos, digamos, las provincias sosteniendo las políticas públicas de la prevención y el abordaje de las violencias, sobre todo porque lo real es que nosotros también trabajamos para
igualar la cancha, digamos, no solamente en el abordaje de las violencias, que es lo que tal vez cotidianamente nos reclaman de alguna manera, digo, si hay un femicidio, si hay alguna víctima de violencia, sino también lo otro que es la equidad laboral, la paridad en la política y un montón de tantas leyes que también salieron sobre todo transparentando la desigualdad, porque eso es lo que pasa hoy. Las leyes que se le dicen de discriminación positiva vienen a transparentar la realidad que vivimos las mujeres hace muchísimos años. Entonces el Estado dice, bueno, hay que igualar, hay que tratar de con todas estas políticas públicas igualar. Tal vez una mujer no sufrió violencia física en su vida, pero sí una desigualdad salarial cotidianamente en su trabajo. Entonces eso también se traduce en desigualdad. Así que por lo menos desde la provincia de Mendoza estamos viendo realidades muy crudas. Antes las situaciones, yo digo antes porque yo hace 4 años que soy funcionaria, hubo un momento en que las situaciones nos llegaban de alguna manera para poder prevenir situaciones graves. Hoy nuevamente estamos viendo situaciones graves, situaciones que directamente ya llegan a refugio, por ejemplo, que significa que llega a refugio, significa que llega a protección de su vida directamente. O sea, ya no puedes hacer la previa que tal vez hacías de la desvinculación, de la autonomía económica, de alguna estrategia para separarte, sino directamente vas a, bueno, hay que proteger la vida de esta mujer y de los hijos de esta mujer. Entonces, creo que los discursos que vienen sembrando del no reconocimiento de las violencias, del desarme de las políticas públicas con perspectiva de género, las consecuencias que estamos viendo son la vida de las mujeres, lamentablemente. Sí, en el caso de la provincia de Mendoza, se siguen sosteniendo las políticas públicas y se sigue invirtiendo en programas para el abordaje de las violencias y para poder de alguna manera equilibrar estas desigualdades, pero bueno, siempre es necesario el esfuerzo colectivo de todos los poderes del Estado. Alicia, bueno, gracias por acompañarnos. Cuando escuchás a Milei en Davos, cuando escuchás a Adorni en sus alocuciones matutinas negando la discriminación de género, la violencia de género, la necesidad de poder hacer cambios, dicen ellos, para garantizar la igualdad. Vos que sos una luchadora de tantos años en estos temas, ¿qué sentís? ¿Cuál es tu reacción? Y además ahora teniendo una función pública y una responsabilidad, me imagino que esto les impacta gravemente, ¿no? Porque todo lo que no resuelve la nación o no acompaña viene de manera directa hacia ustedes con un impacto bastante fuerte. Sí, a mí me da mucha indignación escuchar estas palabras irresponsables, ignorantes e insensibles que escucho tanto del presidente como de su vocero. Yo creo que él dirige su discurso a un núcleo electoral que lo sostiene, porque la mayoría de la sociedad no acompaña los dichos del presidente. Él, para mí, como ya hemos visto, hace declaraciones disruptivas, provocadoras, y también con la misma ligereza vuelve atrás sobre sus pasos. Pero si bien a mí me preocupa mucho esa irresponsabilidad, tengo por otro lado la tranquilidad de saber el respaldo que nos da el gobernador Puyaro y la ministra Victoria Tejera, que han hecho que nos permitan seguir con políticas de Estado que venían de gobiernos anteriores, que eran de distinto signo político, y sin embargo nosotros hemos logrado sostenerlas, y no solamente sostenerlas, sino que hemos generado nuevas políticas para sumarlas, nuevos programas para ser sumados a los ya existentes, y la verdad es que sentimos que tenemos todo el acompañamiento y el presupuesto necesario, que vos sabés que puede ser muy, muy hermosa la ley, satisfacerte mucho, pero si atrás no está el respaldo del presupuesto, en realidad se convierte en letra muerta.
nosotros tenemos un respaldo concreto que se traduce, por un lado, en promover y no impedir que sigamos con las políticas públicas que ya estaban diseñadas, profundizarlas y tener los recursos para enfrentarlas. Te pregunto, María Belén, vos hablabas del Consejo Federal. El Consejo Federal, la reunión, ¿depende de que la convoque el Ejecutivo Nacional? ¿Quién preside en este momento el Consejo Federal? ¿Ustedes podrían autoconvocarse? ¿Quién es el que representa al Ejecutivo Nacional en ese Consejo Federal en este momento? Bueno, hay dos representantes, digamos, quienes pueden convocar al Consejo Federal. Por un lado es el ministro de Justicia, Cunio Libarona, y por el otro lado el secretario de Derechos Humanos, Roberto Baños. Nuestra solicitud, que es la solicitud que enviamos hoy, va dirigida a Roberto Baños, que es quien nos convocó anteriormente al Consejo Federal, que fue en octubre del año pasado, donde todas las provincias le presentamos una nota que es parecida a la nota que le presentamos hoy, donde solicitábamos información sobre los programas, sobre el presupuesto de género a nivel nacional, sobre los dichos muchas veces del ministro, sobre todo del ministro Cunio Libarona, con respecto a esto, a los femicidios, a la ley 26.485, digo, a varias cosas que él públicamente dijo que, bueno, no existía la violencia, bueno, el desarme también, no fue un desarme de la línea 144, porque la línea 144 sigue funcionando, pero sí preguntar cuál es el funcionamiento de esa línea, porque nosotros también evaluamos que hay una demora de casi 45 minutos a la hora de hacer un llamado a una línea nacional que fue creada para, sobre todo, hacer asesoramiento y acompañamiento a mujeres en situación de violencia los 365 días del año, las 24 horas. Entonces, que haya una demora de 45 minutos es algo que es ineficiente, sobre todo. Entonces, bueno, la pregunta hacia y la convocatoria del Consejo Federal es justamente para tener información y para tomar decisiones, porque nosotros teníamos información sobre las cosas que pasaban antes del cierre del ministerio, cuáles eran los programas que existían, el programa Acompañar, que fue un programa maravilloso para nosotras, un programa que realmente hacía un acompañamiento, porque no solamente era dinero, sino las provincias se comprometían a este acompañamiento psicosocial tan importante para la salida de las violencias. Bueno, nada de esa información cuando se desarmó tanto el ministerio como la Secretaría de Abordaje de las Violencias, no llegó nada de esa información, ningún comunicado oficial anunciando. La mayoría de las cosas que nosotros nos enteramos por los medios, y es vergonzoso enterarse por los medios, sobre todo cuando son políticas públicas que te afectan cotidianamente, tanto a vos como provincia como a los municipios, que son también toman sus propias decisiones, no es que dependen de vos. Entonces, bueno, toda esa comunicación la verdad que nos complicó mucho la toma de decisiones, pero bueno, vuelvo a insistir también como Alicia, desde el gobierno de la provincia, en este año específicamente el gobernador Alfredo Cornejo, también decide sostener esas políticas públicas porque entiende que la institucionalidad de género en nuestro país tiene casi 40 años. Y estamos hablando de políticas que deben ser políticas de Estado, porque están en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Acá ha habido distintas administraciones, distintos gobiernos nacionales y provinciales, y con más, con menos, podemos tener distintas opiniones sobre si le pusieron los suficientes presupuestos, si algo faltó, pero la continuidad es la dinámica básica. Alicia, te pregunto, allí, bueno, María Belén nos decía de la ineficacia de una llamada que dura o que tarda en atender 45 minutos, porque sabemos que muchas veces las mujeres que están llamando están en una situación de aprieto, de apuro, de hostigamiento, que puede poner en riesgo una vida. 45 minutos puede alguien morir en el momento. A nosotras nos preocupa también que había todo un bagaje informativo, accesible, online,
que permitía que se supiera quiénes eran los golpeadores, quiénes eran los violadores, quiénes eran... Esto no estaba disponible públicamente, pero se había hecho un registro de los casos de violencia y de las personas perpetradoras que podía ser seguido online por funcionarios del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, y la continuidad histórica de varias administraciones permitió que esto saliera adelante y era de gran utilidad porque básicamente cuando ustedes saben que una persona se traslada de una provincia a otra, muchas veces la única manera que tiene un funcionario de una jurisdicción provincial, de un poder judicial provincial, de seguir el rastro de si esta persona ya tuvo otras causas, otras denuncias, es tener un sistema que permita centralizar estos datos. Nosotras sabemos que se borró de un plumazo todo lo que era la web del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Sabemos que hay una página, digamos, no oficial paralela, pero estos datos que eran públicos, vinculados a todo el requerimiento que hacen los tres poderes del Estado y sobre todo el judicial y el ejecutivo en materia de violencia, ¿esto está desaparecido o ustedes lo tienen accesible para su consulta y la de los poderes judiciales provinciales? No, nosotros lo que estamos elaborando con el Observatorio de Violencia de Género, que es una manda de la Ley Provincial de Violencia, nosotros lo oficializamos cuando asumimos en esta nueva gestión y estamos haciendo un trabajo conjunto con el Ministerio de Justicia y Seguridad y con el Ministerio Público de la Acusación. Además, nosotros estamos intentando comenzar ahora con el registro de las violencias de tipo sexual, pero por lo pronto lo que estamos haciendo es las estadísticas, como te decía, con el Poder Judicial y con el Ministerio de Seguridad. De todos esto que me decís, Alicia, entiendo que está referido a la provincia de Santa Fe. Sí, obviamente. Yo estaba preguntando por el registro federal. No, nosotros no tenemos ninguna información. Ok, vos sabés. La información que tenemos es la que estamos... ¿Perdón? El sistema integrado de casos. Es el sistema integrado de casos. Lo que pasa es que Ali justo asume ahí en el desarme del ministerio, y nosotros cuando se desarma el ministerio y se desarma la secretaría, también se pierde de alguna manera acceso al sistema integrado de casos, que es, como comentabas vos, un sistema en que se podía consultar a nivel nacional y hacía una trazabilidad de las situaciones de los agresores y de las mujeres, y era muy interesante y estaba muy bien logrado, pero bueno, justo se puso... Sobre todo se puso al día y en movimiento el último año del Ministerio de las Mujeres, pero hoy no tenemos acceso a eso. Fue una promesa del secretario de Derechos Humanos, ¿te acordás, Ali, que sí, en el orden del día mandaron el observatorio y sistema, pero no nos dieron ninguna información en la reunión sobre el sistema? Todavía no podemos acceder a él. Y también me dio la impresión de que la información tampoco la conocían ellos, que Exacto. Ellos no conocían los dispositivos que el ministerio tenía. Nosotros acá, como te decía, todo eso que la nación no hace, lo estamos supliendo de alguna manera. Lo que Belén decía recién, que es tan importante, era tan importante el programa Acompañar, que... Como recordarás, Belén, el secretario de Derechos Humanos nos dijo que sí, que estaba vigente, que estaban pagando, la verdad, que si estaban pagando del mes de julio del 2023, porque ni están pagando, ni están permitiendo las inscripciones. Las inscripciones que permitieron nunca las resolvieron. Entonces, la verdad que a mí me dio la impresión de que había un desconocimiento total, cuando en esa reunión del Consejo Federal. Nosotros en la provincia de Santa Fe, en buena parte, suplimos ese programa Acompañar
con un nuevo programa que nosotros llamamos Nuevos Comienzos, que son subsidios para emprendimientos de mujeres víctimas de violencia por 1 millón de pesos para que puedan comprar maquinarias o insumos para desarrollar un emprendimiento. Pero ese seguimiento que hacía, por lo menos durante 6 meses, ese acompañamiento con un ingreso del orden nacional con el programa Acompañar, no. Nosotros hemos ido buscando otros recursos, otras formas de paliar lo que la nación abandonó, pero con enormes dificultades, como todos sabemos, por la falta de la devolución de la coparticipación a las provincias. O sea que es muy difícil. No, yo quiero subrayar lo del sistema integrado de casos porque eso ustedes no pueden suplir a la nación, porque la nación es la única que puede cruzar la información interprovincial, y vos sabés lo importante que es que aunque vos tengas los datos de Santa Fe, si viene un violador, o viene un golpeador, o viene un femicida de otra provincia, vos no tenés los antecedentes si vos no podés cruzar los datos de una provincia con la otra, y esto es bastante habitual. Por eso, ese es un tema que a mí me parece fundamental. Y segundo, en un momento en que niegan la figura del femicidio o niegan las desigualdades de género, el sistema integrado de casos lo que te permite es visualizar la cantidad de casos que son datos fidedignos, que son datos recolectados por el Estado. Por eso me parece como una cosa fundamental. Y por supuesto, esto que decís del acompañar, importantísimo, porque en primer momento cuando asumió una secretaria, que era la que venía, era fiscal de Ciudad de Buenos Aires, sí, asumió por un tiempo y después renunció cuando vio que no la dejaban trabajar y ella tenía un compromiso con el tema, ahí se siguieron pagando los acompañar que estaban otorgados, pero no se ha reabierto la inscripción y me parece que la motosierra arrasó con todo. Te quiero preguntar, Belén, ¿cuál es la situación en relación a la violencia de género en Mendoza? Nosotros tenemos datos nacionales que en realidad son los datos que van recolectando los observatorios de la sociedad civil, que nos dicen, bueno, hay un femicidio cada 24 horas, cada 27 horas, pero ¿qué datos tienen ustedes y en qué medida en este contexto si se agudizó la situación de violencia de género por las condiciones económicas? ¿Qué impacto tiene en lo que ustedes pueden hacer, lo que el Estado Nacional ha dejado de hacer? Durante el 2024 en la provincia se registraron 5 femicidios y 4 femicidios vinculados. Y algún asesinato en contexto de crimen organizado, que es algo que, no se considera un femicidio, pero sí se entiende que hay una desigualdad de género, porque hay un ajuste de cuentas contra las mujeres, porque las mujeres son la cadena más baja de muchas veces el narcomenudeo, las que son primeros víctimas de esas situaciones. Esos son los números del 2024. En la actualidad registramos un femicidio en la provincia, que fue el 31 de enero, y ese femicidio me gustaría hablar en particular porque ahí es donde vos te das cuenta realmente la desigualdad que atravesamos las mujeres, porque a esta mujer, una mujer de 60 años, la mató su inquilino, no la asesinó su pareja o expareja, pero la asesinó por una cuestión de desigualdad, porque la vio mucho más débil que él, habían tenido un conflicto previamente. Se está investigando como femicidio, pero ya sabemos que fue un asesinato y que no fue no es que se le prendió fuego a su casa y ella justo, desgraciadamente, no, lo hicieron para tapar este asesinato. Pero ahí no fue ni su pareja ni su expareja. Entonces es muy importante visibilizar que las mujeres atravesamos situaciones que muchas veces no tienen que ver con nuestro círculo íntimo de parejas, sino también nos pasa que un tercero puede venir y asesinarnos, y eso también se considera femicidio por esa desigualdad en la que vivimos.
con respecto a las situaciones que estamos viendo hoy, como te decía al principio, situaciones de mucha violencia, violencia psicológica, violencia física, y las mujeres le está costando irse de sus casas, porque hoy también con los precios de los alquileres, digo, la crisis es todo, no solamente esta desigualdad que hablamos. Con el precio de los alquileres muchas veces la dejan en la calle y no son ellas solas, son ellas y sus hijos. Entonces, no tienen un sueldo fijo, no tienen un trabajo estable, no tienen casa propia, esas situaciones estamos viendo. Y cuando yo me refería al acompañar, era, bueno, podemos planificar 6 meses del acompañar más. Nosotros tenemos un programa provincial que es el programa Nuevas Redes, que en la actualidad estamos otorgando 200.000 pesos por mes, renovable por las veces que consideremos necesarias, porque va con un informe social de una trabajadora social. Entonces era el acompañar más en Nuevas Redes, y podíamos acompañar a una mujer 9 meses, un año, que es lo que consideramos y calculamos que es necesario para la salida de las violencias. Las mujeres van juntando puchito de dinero, la asignación universal, la tarjeta alimentar, el programa Acompañar, bueno, los programas provinciales, algunos bolsones de alimentos que dan los municipios o nuestras áreas de género también. Entonces, cuando vos pensás en la salida de las violencias, tenés que pensar en todas esas dimensiones. Y hoy nos están llegando situaciones en las que las mujeres ya están en situación de calle, porque los señores las corren, están con sus 4 hijos solas. Otro problema que pasa en la Argentina es la cuota de alimentos. O sea, sabemos que hay una gran cantidad de varones que no pasan la cuota de alimentos, que no se responsabilizan por el cuidado de sus niños. Entonces hay una mujer con muchas problemáticas juntas, que bueno, cuando llegan a tu lugar, bueno, decir, y no le pasa una, sino la vemos cotidianamente. Entonces, ese es el problema cuando no se reconocen las violencias, cuando desarman programas, cuando desfinancian programas, y cuando, bueno, vos tenés que tapar todo el tiempo agujeros, digamos, esa es la verdad. Yo creo que somos de las funcionarias que estamos más agotadas, porque realmente son situaciones muy, muy complejas. Sí, porque también somos las más golpeadas desde el orden nacional. Cuando desde el poder se deslegitima la existencia, claro, hay un negacionismo de la desigualdad de género, negacionismo de la violencia de género, eso también alimenta un discurso de odio, y todos los grupos estos, el machismo se exacerba, el sexismo. Contanos, Alicia, ¿cómo es la situación de violencia y las estadísticas en tu provincia, y particularmente la conexión también de estos femicidios cuando están en situaciones vinculadas a las bandas de drogas, etcétera? Criminalidad. Sí, nosotros el año pasado tuvimos un descenso muy significativo de los femicidios. Nosotros el anteaño fuimos la segunda provincia en cantidad de femicidios. Este año pasado, el 2024, todavía no tenemos el registro de cuántos femicidios fueron, pero había habido en el 2023, había habido 66 femicidios. Y el año pasado, en el 2024, hasta el mes de noviembre, había habido 22 muertes violentas de mujeres, de las cuales todavía no se terminó de hacer el análisis de esas 22, cuáles eran femicidios y cuáles no eran femicidios. De todos modos, nosotros, las muertes violentas en contexto de narcocriminalidad, las contamos como femicidios. Yo creo que acá hubo factores concurrentes. Hubo, por supuesto, las políticas de la Secretaría de Género y una política muy dirigida también a seguridad, con todas las medidas que se tomaron, con los narcotraficantes que estaban en prisión, las limitaciones para la comunicación con el afuera. Todo eso yo creo que también incidió, pero lo cierto es que no sé cuánta jamás podríamos alcanzar,
el número del 2023 porque faltaba solo un mes registrar y como te decía, a fines de noviembre teníamos 22. O sea, puede haber habido algunas más, pero no sabemos cuántas son exactamente las que corresponden a femicidios. Y ahora, en el mes de enero, hemos tenido unos cuantos casos que también, insisto, son muertes violentas de mujeres que todavía no se ha analizado si constituyen o no femicidios, pero ha habido 6 muertes violentas de mujeres. Después, perdón, me gustaría decir con respecto a lo de Belén, a lo que dijo Belén recién, que yo coincido absolutamente, porque las mujeres no se pueden ir porque no tienen autonomía para irse de la casa y se tienen que quedar porque en el 90% de los casos o más tienen hijos. Entonces, es una situación muy difícil de resolver, pero nosotros tenemos 16 casas de protección, que son para aquellos casos en los que las mujeres están en una situación de alto riesgo, puedan alojarse con sus hijos en estas casas de protección. Tenemos 16, una de ellas propia, acá en la ciudad de Santa Fe, tenemos 2 conveniadas con organizaciones y el resto son de municipios y comunas. Y obviamente que si bien están situadas en un determinado lugar, de acuerdo a la situación de la víctima, las alojamos en uno u otro lugar, porque a veces es más importante tenerlas lejos, pero también en este caso hay un agravante que es muy importante. La desfinanciación ha sido para todas aquellas cuestiones progresistas que tiene que ver con las personas vulnerables, ha habido un retroceso. Y lo que nosotros vemos hoy en las casas de protección es que antes venían mujeres víctimas de violencia con sus niños también víctimas de violencia, pero ahora vemos un crecimiento muy importante de consumo problemático y de salud mental. Entonces, eso te genera un problema adicional, porque vos podés tener a lo mejor 10 plazas en una casa de protección, pero cuando vos tenés una persona con problemas de adicciones o con problemas de salud mental, ¿cómo haces para poder mantener en el mismo espacio a personas con estas características? Me gustaría en particular preguntarles, Belén, Alicia, en el contexto de violencia hacia las mujeres, si particularmente tienen datos o alguna peculiaridad en sus provincias referida a mujeres migrantes, mujeres trans, no binarias, mujeres con discapacidad, si particularmente tienen desde sus áreas un abordaje interseccional que requieren estas situaciones de violencia. No, sí, yo creo que no hay posibilidad de abordar una situación real si no lo haces desde la interseccionalidad, si no sea claramente. Tiene que ver con la perspectiva de género, o sea, la incorporación de la perspectiva real en tus equipos, algo que parece obvio, pero no es tan obvio porque la interseccionalidad se practica todos los días y la perspectiva se practica todos los días y tenés que tener formaciones específicas para tus equipos. Ali nombró 2 interseccionalidades que me parecen importantes, salud mental y consumo problemático, que es algo que lo que coincidimos muchas veces en nuestras reuniones o en nuestros grupos de WhatsApp es lo tremendo que se viene, que estamos viendo eso, las 2 situaciones, tanto de salud mental como de consumo. Pero con las otras interseccionalidades, discapacidad, migrantes, sí es muy importante tenerlo en cuenta, pero al mismo tiempo poder articular con los espacios correspondientes. Porque cuando haces un abordaje, a veces la situación principal en ese momento tal vez es la violencia, pero si su situación
de por vida es la situación de discapacidad, por ejemplo. Entonces, sí o sí tenés que articular con la Dirección de Discapacidad o con la Defensoría de las Personas con Discapacidad para que todo el entramado que tenga que ver con su red familiar, dónde se va a quedar esa persona, porque a veces existen casas de medio camino o casas de cuidado donde toman la pensión de la persona con discapacidad y esa persona puede pagar su alquiler, su cuidado, porque no hay red familiar. Entonces, entender que la situación de violencia puede ser pasajera, pero su situación de persona con discapacidad o su situación de mujer migrante, por ejemplo, es una situación muchas veces permanente o de más larga data para poder abordar de alguna situación, de alguna forma me parece más integral. Así es como trabajamos nosotras en la dirección de género, como que tratamos de hacer y responsabilizar al resto de las instituciones, porque parece que viene una mujer y ya toda la situación es tuya, y en realidad vos tenés que ejercitar la transversalidad de la perspectiva de género, que en sus espacios puedan abordar desde un lugar que les corresponda por sus incumbencias, pero con perspectiva de género, que me parece que ese es el desafío, ¿verdad? Aprovecho este huequito y que estamos hablando de la interseccionalidad para pasar 2 avisos parroquiales. Primero, porque estamos inmersas en nuestro taller de prevención de violencia hacia mujeres trans y no binarias que estamos haciendo todos los martes online de manera gratuita desde la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos. Así que bueno, hubo una primera charla el martes pasado, mañana continuamos, pero tanto en Twitter, en Facebook, en Instagram de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos se pueden inscribir y está abierta la inscripción para estas 3 charlas que faltan, y porque nos estamos organizando para el 5 de abril, vamos a hacer en la Facultad de Derecho de la Ciudad de Buenos Aires, y aprovecho para invitarlas, en nuestra jornada, en nuestra tercera jornada sobre interseccionalidad en el acceso a la justicia para situaciones de violencia de género, que lo estamos coordinando con la red de Mujeres para la Justicia, que son juezas de todo el país, pero muchas de Santa Fe también, Alicia, que las conocés muy bien porque vos también sos parte de la institución, y que por supuesto venimos haciendo todos los años porque estamos impulsando protocolos de atención en acceso a la justicia para las personas migrantes con discapacidad y trans y no binarias. Así que a todos los que nos están escuchando, espero que puedan seguir en las redes todo esto que venimos trabajando hace tantos años y que, bueno, vamos avanzando a pesar de las adversidades. Contanos entonces, Alicia, bueno, Santa Fe y particularmente también la ciudad de Rosario han sido bastante vanguardia en muchas políticas que tienen que ver con interseccionalidad y diversidad. ¿Cómo hemos estado en muchos eventos donde estuvieron ustedes presentes? ¿Cómo avanzan en este contexto donde, bueno, tuvimos una marcha, muchas marchas a lo largo y ancho del país, antifascistas, antirracistas, LGTBIQ+, y el compañero, amigo, diputado nacional Esteban Paulón, que es allí de Rosario, pero es de Santa Fe. Viste que desde acá... De la provincia. Exactamente. Tuvo una intervención muy importante en el Congreso de la Nación, contestando como referente él de la Federación Argentina LGBT, todas las barbaridades que se habían dicho en materia de diversidad sexual y particularmente contra las personas trans, transexuales, transgénero, travestis. Así que contanos un poco cómo están encarando ustedes también todo el tema de la diversidad ante estos retrocesos anunciados, que bueno, hay que ver si pasan por el Congreso de la Nación, pero también el Ejecutivo está reformando muchas leyes por decreto porque sigue vigente el DNU. A mí me da bastante miedo que estos temas que son de derechos humanos los puedan, por lo menos en materia ambiental, han destrozado la legislación ambiental a pesar de que arde todo el país y reventaron la legislación ambiental por decreto a pesar de que son leyes que las reforman por decreto. Bueno, ¿vos creés que pueden reformar esto por decreto? ¿Cómo lo están encarando ustedes? Vamos a sostener el federalismo y vamos a sostener los principios de derechos humanos más allá de la nación.
Nosotros tenemos un área, que es la Dirección de Diversidad, que no ha bajado los brazos en ningún aspecto. Nosotros tenemos características muy particulares en esta provincia. Por ejemplo, nosotros se instituyó por ley una pensión para las personas de la diversidad que hubieran sido atacadas, llevadas presas, siendo violados sus derechos, y tenemos una pensión para todas las víctimas de la dictadura. Pero no conformes con eso, también instituimos por ley una pensión para las personas de la diversidad que fueron también presas de esas mismas agresiones por las policías de los distintos lugares, porque seguían estando vigentes los códigos contravencionales. Entonces, este año que pasó, presentamos más de 100 pensiones para personas víctimas post-dictadura. Hemos hecho un trabajo muy importante, muy importante. Tenemos un programa de becas para que puedan terminar la escuela primaria y la escuela secundaria. Tenemos una funcionaria que realmente es una representante destacada del colectivo LGTB, que es Pamela Rocci, y que realmente hace un trabajo para sacarse el sombrero, ¿no? Y nosotros, como decía, no hemos retrocedido un ápice en cuanto a estos derechos. Tenemos también becas que se pagan todos los meses para personas que están en condiciones de vulnerabilidad, de extrema vulnerabilidad, y hay un montón de disposiciones. Tengo miedo de olvidarme de algunas cuando las enumero, pero creo que esas son muy importantes. Y más allá de la diversidad, hay un tema que me gustaría decirte antes que termine la nota, que nosotros tenemos un programa de fortalecimiento de municipios y comunas, por los cuales el Estado provincial le asigna un monto a cada municipio o comuna para que puedan sostener un área de género en su localidad. Muchas veces es para que puedan tener un psicólogo o un abogado o un profesional del que les esté faltando, pero creo que es un programa de los más importantes que tiene la Secretaría, junto con el programa también de fortalecimiento a organizaciones de la sociedad civil. Porque vos, María José, sabés mejor que nadie que el Estado a veces no alcanza y son las organizaciones sociales las que ponen el hombro para hacer aquello a lo que el Estado no llega. Alicia, ahora que decís esto, tal vez sea un poquito irme del tema, pero no quiero dejar de preguntarte, porque no tenemos todo el tiempo diálogos federales. La provincia de Santa Fe es una provincia que nos está debiendo una reforma constitucional, ¿no? Porque tienen una constitución bastante añeja. 62 años, pero creo que es el 13 de abril son las elecciones para convencionales constituyentes. Eso, así una pastillita, porque yo siempre creo, primero, como dijiste lo de los municipios, la provincia de Santa Fe es la única donde los municipios no tienen autonomía. Siempre que me junto con alguien de los municipios, viste, es como que dicen nosotros, bueno. Entonces eso sería es un hecho muy importante, poder lograr la autonomía de los municipios en algunos aspectos, sin romper con la lógica provincial, pero también el hecho de tener una reforma constitucional siempre es una oportunidad de nuevos comienzos y de que ustedes hagan una constitución mejor que las que tenemos en el resto del país, ¿no? Viste, como cuando hicimos la de Buenos Aires en 1996, fuimos re pioneros, pero después quedan viejas, ¿viste? Los que vienen así a hacer cosas. Así es.
pero hay una vocación, por lo menos desde el gobierno, de que todos los derechos sean contemplados. Hay personas que nos van a representar como convencionales constituyentes. Yo también integro la lista, pero la integro de una forma simbólica, porque, perdón. Más honorífica. Claro, honorífica. Pero podés meter letra, Alicia. Pero por supuesto, pero además hay mujeres ahí, que está la diputada Leonela Catalini del socialismo, con las cuales yo sé que vamos a tener llegada, y tenemos a la actual decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que es la doctora Claudia Levin, que ella sí va a ser convencional y que es nuestra esperanza para introducir todas las cosas que queremos. Y bueno, no conozco la lista entera de los convencionales, pero seguramente que va a haber muchos proclives a introducir derechos que las mujeres pretendemos. Bueno, qué bueno, Alicia, mantenernos al tanto de eso cuando quieras. Nos decís y volvemos a hablar con Claudia, Levin o quienes te parezcan cuando estemos más cerca de la fecha. Bueno, Mendoza, Santa Fe, qué gusto tenerlas en el programa. Me gustaría escuchar sus últimas reflexiones, sobre todo de las cosas más buenas, más lindas y mejores que están haciendo y que están pasando, para cerrar estos minutos con mensajes positivos, porque si no, no nos quedamos solo en lo que nos quejamos que está mal, sino que también, además de que remamos el dulce de leche, hacemos cosas positivas. Así que las quiero escuchar, Belén, 4 o 5 minutos sobre las políticas públicas que le sirven mejor a las mujeres mendocinas y a las mujeres que viven en Mendoza, aunque no sean mendocinas también. Bueno, algo que me faltó hablar a mí, y me parece que es algo que en nuestra provincia se desarrolla de una manera muy interesante, es el espacio de masculinidades y abordaje en violencia de género, que trabaja sobre todo con varones denunciados, varones que nos deriva el Poder Judicial, y espacio de masculinidades para la reflexión de estos varones que muchas veces se sienten con la necesidad de hablar de las cosas que les pasan, o tienen miedo de cómo se están comportando o vinculando tanto con su pareja como con sus hijes. Y creo que la provincia de Mendoza tiene en la actualidad 25 dispositivos en toda la provincia que recibe varones denunciados. El objetivo principal de esto es la disminución de las violencias hacia las mujeres, niñas y niños. Tenemos una tasa muy alta de no reincidencia de estos varones que van a estos espacios, y eso que es algo que a mí me gusta hablar mucho, porque parece que la situación de violencia de género es solo una problemática de las mujeres, digamos. Siempre que se convoca algo de género aparecen mujeres hablando de sus problemáticas, pero bueno, el ejecutor, digamos, de la violencia son los varones. Entonces es muy importante para nosotros poder hablar de esos varones, poder construir espacios psicosocioeducativos para repensar esas masculinidades y para el objetivo principal, disminuir la violencia de género. Otro programa que nosotros venimos sosteniendo hace mucho tiempo, que también es en articulación con la sociedad civil, es el programa Comunidad Activa, donde el año pasado acompañamos a más de 35 proyectos con dinero entre 200.000 y 500.000 pesos de acciones específicas en el territorio, que creemos que hay que escuchar siempre el territorio, que hay que articular siempre con el territorio y fortalecer las organizaciones de la sociedad civil, que, como decía Alicia, a veces nosotros no llegamos y ellos nos vienen a decir, che, miren, está pasando esto, che, tenemos esta situación, che. Entonces el Estado, en articulación con la sociedad civil, creo que da respuestas integrales y necesarias. Y después la provincia tomó la decisión de, a pesar de la modificación de la ley, porque bueno, uno también se puede valer de eso y decir, bueno, ya no tengo obligación de abordar o dar respuesta, la modificación de la ley de identidad de género, seguir acompañando a las niñeces y a las adolescencias, no solamente de nuestros espacios, que nosotros tenemos un área de diversidad, sino también de la parte de hormonización,
que hubo mucha desinformación sobre eso. Nosotros tenemos muy pocos niños y niñas, sobre todo adolescentes en realidad, que no se les da hormonas, sino bloqueos hormonales, que es algo muy distinto, que no se mutilan los genitales de ningún niño, niña y adolescente. Es muy importante que subrayemos esto que estás diciendo, porque no es solo en Mendoza, sino que la información que se dio, lo que dijo el gobierno nacional, los fundamentos de la modificación que hicieron son absolutamente falaces, porque no hay niños. Primero, la ley lo prohibiría, en ningún lugar del país se está mutilando a los niños, en ningún lugar del país se está hormonizando niños, y en todo caso, cuando estamos hablando de adolescentes, estamos hablando de bloqueadores. Amplía esto porque hay una confusión y se asusta a la gente, se arma como un cuco de todo esto, como si fuera realmente Mengele, ¿no? Pero bueno, recalcar y te retorno la palabra. El acompañamiento es un acompañamiento integral, no solamente es un niño que llega a un espacio, sino es un niño que es escuchado por psicólogos, por médicos, por endocrinólogos. Hay un proceso de acompañamiento integral en hospitales especializados en eso. Nosotros tenemos el NOTI, que es un hospital que es de referencia a nivel nacional, y es ahí donde se hacen los acompañamientos, y nosotros además en nuestra área de diversidad hacemos acompañamiento a la familia, que muchas veces la familia no sabe cómo acompañar estos procesos, y es muy importante darle herramientas, porque las decisiones se toman colectivamente, se toman con información, sobre todo priorizando el interés superior del niño, y eso también hay una ley que es la 2061, que es la que habla de los derechos de los niños, que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos, no son objetos ni del Estado ni de los padres, sino son sujetos de derechos, y se toman decisiones con esto, con el interés superior del niño. Podés modificar una ley, que en este caso fue la de identidad de género, bastante falaz esas modificaciones, como vos decías, pero también hay un montón de otras leyes que cruzan esa ley y que vos también podés tomar decisiones porque estás priorizando el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Por lo menos en la provincia se va a seguir sosteniendo eso y dando respuestas en ese sentido. Alicia, tus propuestas finales, tus comentarios finales y lo mejor para ambas en sus trabajos. Bueno, yo lo que siempre digo, María José, es que una ley se deroga con otra ley. Por eso siempre hay que estar en guardia. Pero nosotros, acá en la provincia, podemos estar muy, muy contentos, festejar muchas cosas. Por ejemplo, ahora este mes de marzo vamos a entregar los certificados a los alumnos que cursaron el curso de acompañamiento para víctimas de violencia que hicimos con la Universidad de Córdoba y la Universidad Nacional del Litoral, que tuvimos, creo que son 360 los que cursaron, se inscribieron muchos más, pero 360 hicieron el curso completo y ahora vamos a entregar los certificados en el mes de marzo. Después tenemos 37 puntos violetas diseminados a lo largo y a lo ancho de la provincia, que son centros de promoción de derechos donde se realizan capacitaciones, actividades culturales, actividades conjuntas con el Ministerio de Salud. Tenemos muy buen vínculo con la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva y hacemos muchas actividades en conjunto. Tenemos vamos a inaugurar este año un convenio que hicimos con la Universidad Nacional del Litoral para adquirir el software Florentina, que va a permitir que ese relevamiento de datos de víctimas de violencia que hacemos acá y de violencia sexual más adelante, lo puedan hacer también todos los municipios y comunas de la provincia, para poder hacer ellos ese seguimiento. Para mí, este software Florentina es algo realmente importante. Después, como decía Belén, vamos a seguir
con la misma línea de tratamiento de los niños jóvenes, mejor dicho, que esos tratamientos de hormonización que ustedes explicaron bien, que son de bloqueo de hormonas, y el acompañamiento es integral. Y también tenemos con ellos una serie de actividades, reuniones, campamentos con esos niños que están realizando esos tratamientos. O sea que, en fin, el panorama nacional no es bueno y es hasta atemorizante, pero nosotros vamos a seguir adelante dentro del marco de la ley con absolutamente todas las políticas públicas que estamos llevando a cabo. Bueno, ha sido realmente un gusto enorme, grande, poder charlar con ustedes, estar en contacto con Mendoza, con Santa Fe. Estas son las ventajas que nos da poder hacer un programa que también es virtual. Y por supuesto, este espacio está siempre disponible para los anuncios y todo lo que ustedes quieran compartir con nosotras. Les agradecemos un montón y también, bueno, siempre estamos escuchando expertas, sociedad civil, pero también creemos que es importante escuchar a quienes están dignificando la función pública, poniendo el cuerpo, en un momento en que se habla tanto de qué sé yo, de ñoquis, de corrupción, de la casta. Bueno, hay gente que hace su trabajo todos los días poniendo su mejor empeño y bueno, creemos que en muchas de las áreas mujer a lo largo y ancho del país, sin duda, hay muchas personas, compañeras, amigas, colegas que están haciendo un gran esfuerzo y poniendo todo lo mejor de sí y más de lo que pueden para resolver los problemas cotidianos. Así que les agradecemos mucho, les damos un abrazo grande y sororo por su tarea y bueno, nada alcanza, pero hacemos lo mejor que podemos. Pero todo suma. Nada alcanza, pero todo suma. Así que muchas gracias y nosotros, bueno, mañana los esperamos, las esperamos, les esperamos en nuestro taller para personas trans y no binarias que se pueden anotar acá en las redes sociales de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y tenemos muchas novedades. El 6 de marzo vamos a estar entregando los reconocimientos Berta Cáceres con la red de defensoras del ambiente y el buen vivir. Todo el mes estamos haciendo muchas actividades y por supuesto seguimos la semana que viene en Más Café con Luber. Muchas gracias, nos vemos. Gracias María José, un beso, Perú. Chao. Que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia.